En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Queridos hermanos, esta tarde vamos a meditar sobre la vida y una de las obras de San Jerónimo. San Jerónimo es uno de los 4 grandes padres y doctores de la Iglesia en Occidente. Quizás alguno sepa que San Jerónimo nació en Dalmacia, que es la actual Croacia, a mediados del siglo IV. Fue muy viajero desde joven. A los 16 o 17 años se trasladó a Roma para seguir allí sus estudios de gramática, retórica y filosofía. Luego pasó por las Galias y Aquileia, hasta que en el año 374 decidió realizar una peregrinación a Jerusalén. Allí enfermó y tuvo que trasladarse a Antioquía. Vivió 3 años como anacoreta en el desierto de Calcis, y en ese tiempo aprendió la lengua hebrea, que llegó a dominar como el griego y el latín. San Jerónimo fue ordenado sacerdote y se trasladó a Constantinopla, donde escuchó las lecciones de San Gregorio Nacianceno. Fue en el año 382 cuando volvió a Roma y el Papa San Dámaso le encargó la revisión de la antigua versión latina de la Biblia. Fruto de este trabajo es la famosa Vulgata, que continúa usándose en la Iglesia latina. A la muerte de San Dámaso, San Jerónimo abandonó Roma y se estableció definitivamente en Belén. Allí construyó 3 monasterios femeninos y uno masculino, además de una escuela monástica y un hospital para peregrinos. 34 años pasó en Belén, dedicado al estudio de la Sagrada Escritura, a la dirección espiritual de un grupo de almas y a la defensa de la fe,
contra las diversas herejías. Y fue allí donde escribió la mayor parte de sus comentarios exegéticos a la Biblia, así como diversos tratados de carácter dogmático y apologético. San Jerónimo murió en la ciudad donde nació nuestro Señor, en el año 420. Y vamos a leer y meditar una epístola de San Jerónimo, llamada Epístola 52, al presbítero Nepociano, que nos habla de la figura del sacerdote. La verdad que este texto tiene una actualidad extraordinaria y recuerda justamente algunas cuestiones que el sacerdote debe procurar vivir con muchísima delicadeza. Comienza así el texto de San Jerónimo y dice: el que se dedica al servicio de la Iglesia de Cristo, empiece por traducir su propio nombre y, teniendo delante esa definición, esfuércese en ser lo que se llama. Ahora bien, si cleros es palabra griega que se traduce por suerte o parte de la herencia, la razón de llamarse clérigo es que o son de suerte o parte de la herencia. La razón de llamarse clérigos es que o son de herencia del Señor o que el Señor mismo es su suerte, es decir, la parte de herencia que corresponde a los clérigos. Conforme a esto, el que es personalmente posesión del Señor o tiene al Señor por suerte suya, ha de portarse de tal manera que posea al Señor y sea del Señor poseído. Y a continuación comienzan las puntuales recomendaciones de San Jerónimo. Y dice: no busques los bienes de la tierra con la milicia de Cristo, ni tengas más que cuando empezaste a ser clérigo, y se te diga: sus heredades no le aprovecharán. Conozcan tu mesa los pobres y peregrinos, y con ellos Cristo como convidado. Huye como de la peste del clérigo negociante, y que de pobre se ha hecho rico, y de plebeyo hombre lleno de gloria. Los ruines tratados corrompen las costumbres buenas, dice San Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15. Tú desprecias el oro, el otro lo ama. Tú pones la riqueza bajo los pies, el otro las persigue. Tú llevas en el corazón el silencio, la mansedumbre, la discreción. Al otro le placen la verbosidad, el descaro, los foros y plazas y los lugares de reunión. ¿Qué concordia puede haber cuando los caracteres son tan discordes? Raras veces o nunca pisen pies de mujeres tu humilde aposento. A las doncellas y vírgenes de Cristo, o desconócelas por igual, o ámalas por igual. No habites bajo el mismo techo con ellas, ni confíes en la pasada castidad. No puedes ser más santo que David, ni más sabio que Salomón. Acuérdate siempre de que al morador del paraíso una mujer lo arrojó de su posesión. Si estuvieres enfermo, que te asista un hermano santo cualquiera, y tu hermana o tu madre, y otra mujer cualquiera de probada fidelidad cerca de todos. Y si no se encontraren personas de semejante parentesco y castidad, a muchas ancianas sustenta la Iglesia que pueden prestarte ese servicio y recibir de ti su beneficio, con lo que tu enfermedad habrá dado también fruto de limosna. Yo sé de algunos que convalecieron del cuerpo y empezaron a enfermar del espíritu. Peligroso es el trato con persona en cuyo rostro te fijas con frecuencia. Si por deber de tu oficio has de visitar alguna viuda o virgen, no entres nunca solo en su casa. Y lleva contigo tales compañeros cuya presencia te honre
y no te infame. Si te acompaña un lector, acólito o cantor, no vayan adornados o vestidos de primorosos, sino de costumbres buenas. No te pongas a hablar con una mujer a solas, en secreto y sin testigos. Si hubieres de tratar de algo más familiarmente, habrá allí una ama de casa o una virgen mayor de su casa, una viuda o una casada. No va a ser tan desgraciada que no tenga en el mundo de quien pueda fiarse, sino solo de ti. Guárdate de toda sospecha, y lo que pueda pensarse con visos de probabilidad, evita de antemano que se piense. Lee muy a menudo las Divinas Escrituras, o mejor decir, nunca la lección sagrada se te caiga de las manos. Aprende lo que has de enseñar. Mantén firme la palabra de fe que es conforme a la doctrina, para que puedas exhortar con doctrina sana y convencer a los contradictores. Persevera en lo que has aprendido y te ha sido confiado, pues sabes de quién lo has aprendido. Y estás siempre preparado a dar satisfacción a todo el que te pidiere razón de la esperanza que hay en ti. Que tus obras no desmientan tus palabras, pues te expones a que cuando hables en la iglesia te responda alguno para sus adentros. Entonces, ¿por qué no haces tú lo mismo que dices? Valiente maestro es el que perora sobre ayunos, teniendo el vientre lleno. Vituperar la avaricia lo puede hacer hasta el ladrón. En el sacerdote de Cristo vayan a una el espíritu y la boca. Sométete a tu obispo y míralo como padre de tu alma. Amar es de hijos, temer de esclavos. Ahora bien, si yo soy padre, dice, ¿qué es de la honra que me hacéis? Y si soy señor, ¿qué es del temor que me tenéis? Pero sepan también los obispos que son sacerdotes y no amos. Honren a los clérigos como clérigos, para que también ellos les tengan los clérigos la deferencia como obispos. Deber tuyo es visitar a los enfermos, conocer las familias, las matronas y sus hijos, y hasta los secretos y preocupaciones de los nobles varones. Así pues, sea deber tuyo guardar casto no solo los ojos, sino también la lengua. Jamás hables de las rencillas de las mujeres, ni por ti sepa una familia lo que pasa en la otra. Nos han de conocer más bien como consoladores en las tristezas que como convidados en sus prosperidades. Fácilmente se desprecia al clérigo que, invitado a comer a menudo, jamás se excusa. Y hasta aquí el texto entonces de San Jerónimo, que como te decía tiene una actualidad muy impresionante. Vamos a recorrer brevemente algunos de los consejos del santo, que son consejos que no solo pueden aplicarse la mayoría a un sacerdote, sino que se le puede aplicar a cualquier persona casada, a cualquier persona soltera. Pues nos dice que los clérigos sepamos vivir el desprendimiento de los bienes materiales sin estar apegados a ellos. Nos dice que tenemos que ser prudentes también en los gastos que realizamos y que los tratos sean honestos. Al hablar de las mujeres dice que es conveniente que rara vez o nunca pisen tu humilde aposento, en fin, tu habitación. Y también recomienda que ninguna mujer, en fin, no lo dice joven, pero habiten el mismo techo. Y en ese sentido es sumamente conveniente. Y para los sacerdotes lo que más nos ayuda es vivir en comunidad con otros sacerdotes. Este fue uno de los temas, así que el Concilio Vaticano II quiso dedicar especialmente atención para los sacerdotes,
porque evidentemente la convivencia, el trato, el afecto que puede recibir un sacerdote de otro viviendo en comunidad, viviendo en una misma casa, es sumamente útil. Es muy importante que los sacerdotes efectivamente tengan esa contención, quizá al final del día, cuando uno está cansado, el poder compartir las buenas noticias, el poder compartir las dificultades o problemas, y debería ser siempre una verdad aquello de que para un sacerdote no hay nada mejor que otro sacerdote, y por eso también son tan alabadas por el concilio las asociaciones de sacerdotes, y como les decía, esta posibilidad de vivir en comunidad, vivir en familia, vivir juntos los sacerdotes, ¿no? A veces en los lugares donde un sacerdote atiende en distintos pueblos, en el campo, por ejemplo, bueno, que vivan dos sacerdotes juntos y que atiendan distintos lugares, que durante el día vayan, estén, que prediquen, que celebren, que catequicen, pero que a la noche poder encontrar un lugar donde estar así también tan bien acompañado por otro hermano en el sacerdocio. Y también dice San Jerónimo lo importante que es que el sacerdote tenga alguien que lo cuide cuando esté enfermo, ¿no? Qué importante también este sentido, y pensemos que a veces los sacerdotes se van poniendo mayores en edad, a veces se van poniendo mayores y la enfermedad también va afectando su vida. Qué pena cuando a veces se van quedando solos los sacerdotes, ¿no? Y es alguien que dio toda su vida generosamente a los demás y que después esté tan solo, ¿no? Qué buena obra de caridad puede ser justamente el acompañar a los sacerdotes mayores o enfermos, visitarlos. Qué importante que es que ellos también tengan lo necesario para poder llevar dignamente su enfermedad. Nos dice San Jerónimo que si uno tiene que visitar a alguna viuda o una virgen, que nunca uno lo haga solo, siempre llevar a un compañero, que consejo más lógico también, ¿no? Y si uno tiene que hablar de algún tema así, no hacerlo en secreto y sin testigos, sino que hubiese personas que nos ayuden. Recomiendan a los sacerdotes que leamos muy a menudo las Escrituras, y la verdad que es fundamental, porque los sacerdotes, en fin, todos los bautizados estamos llamados a ser otro Cristo, el mismo Cristo, y para eso nutrirnos de la Sagrada Escritura, de los Evangelios. La oración, la lectura espiritual nos ayudará justamente a crecer en esta importante responsabilidad que tenemos los sacerdotes, el formarnos, el crecer en santidad. Nos dice también San Jerónimo que es muy importante que todo el ejemplo sacerdotal acompañe a la predicación, acompañe a la catequesis, acompañe a la vida del sacerdote. Y hoy quizá más que nunca, ya nos lo decía el Papa Juan Pablo, ¿no? Y nos lo volvía a repetir recientemente el Papa Benedicto, que más que predicación se necesitan testigos, se necesitan testimonios, porque la gente en definitiva hará lo que vea hecho vida en cada uno de nosotros. ¿Qué más nos dice San Jerónimo? La obediencia, ¿no? La virtud de la obediencia, hoy que hay tanta rebeldía y que a veces se hace difícil obedecer. El sacerdote deberá obedecer a su obispo, deberá obedecer también en las normas litúrgicas y deberá también respetar y vivir muy bien y predicar y enseñar el magisterio eucarístico, el magisterio de la Iglesia. En ese sentido me viene a la cabeza como recientemente un amigo le decía justamente a un sacerdote, le hacía una corrección con mucho cariño, con mucho respeto y también con mucha prudencia, porque este hombre es un hombre muy bien plantado y lo había rezado mucho
y había estado junto a Jesús del Sagrario, y se acercó a este sacerdote joven y le dijo alguna cosa para que tuviera en cuenta. Y lo más lindo de todo fue la reacción de aquel joven sacerdote, que a mi amigo le dijo: mira, un favor te quiero pedir, dice, nunca dejes de decirme lo que te parezca que tengas que decirme. Qué bueno el saber recibir también la corrección con humildad, con sencillez, porque efectivamente los sacerdotes debemos ser muy cuidadosos en el cuidado y en la obediencia de lo que manejamos, porque no es nuestro, es de Dios y es de la Iglesia. Nosotros somos instrumentos a la hora de dar los sacramentos, a la hora de celebrar la misa, a la hora de enseñar la doctrina. No podemos enseñar cualquier cosa, no podemos decir cualquier cosa, no podemos celebrar cualquier cosa. Tenemos que hacer lo que corresponde, lo que se nos manda. También nos habla San Jerónimo de ese deber de apostolado, de visitar a los enfermos, de conocer las familias, de ocuparse de todos aquellos que están cerca nuestro, de hablarles al corazón. Y recomienda el no meterse en las rencillas, en los problemas, no meterse en los dimes y diretes y en los chismes que hacen tanto daño, ¿no? El sacerdote tiene que estar muy arriba de estas cosas, tratando siempre de componer, no hablando nunca mal de nadie, tratando de muchas veces poner paños tibios, de dar soluciones, de ayudar. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen hoy en este rato de oración que hemos hablado de estas responsabilidades que tenemos nosotros los sacerdotes. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude justamente a vivir estas responsabilidades como un verdadero don, como un medio de santificación y sobre todo, o quizás sobre todo no, pero también como un regalo para los fieles, porque todos los fieles, todos los bautizados están esperando del sacerdote esa santidad, están esperando esa verdad en la predicación, están esperando esa prudencia, y nosotros tenemos la responsabilidad de ser buenos instrumentos de Dios y de la Iglesia, haciendo lo que nos manda. A vos, Madre nuestra, te pedimos de todo corazón por todos los sacerdotes, para que sepamos, en ese sentido, ser muy fieles a lo que nos manda el Señor, a lo que nos manda la Iglesia, así sea.